para determinar los electrones, los protones o los neutrones de un ejercicio como el que nos plantean en los colegios o de pronto en las universidades, debemos primero iniciar por entender el concepto de las cargas. Podemos tener un elemento que sea neutro. En este caso, la cantidad de protones va a ser igual a la cantidad de neutrones. Vamos a tener cargas positivas que vamos a llamar cationes. En estas perdemos electrones, es decir, que se oxida, sería el término adecuado. Y ocurre en mayor medida en los metales. Las cargas negativas las vamos a entender como aniones y estas ganan electrones, por lo tanto se reducen, que es el caso de los gases. Estos tres conceptos van a ser muy importantes. Lo siguiente que debemos comprender es la simbología de los ejercicios que nos solicitan. Tenemos aquí un ejemplo. Este símbolo va a ser el del elemento. En este caso vamos a estar hablando de un potasio. El número que aparece en la parte inferior izquierda va a ser el número atómico y en sus ejercicios los van a encontrar como Z. Este número atómico es fácil de localizar en las tablas periódicas. Por lo general, los profesores, cuando ustedes tienen un examen, les van a permitir utilizar la tabla periódica. En la tabla periódica van a poder localizar fácilmente este número atómico que les va a permitir desarrollar fácilmente el cuadro que deben completar. En la parte superior izquierda tenemos la masa que se representa con la letra A. En este caso la masa del potasio va a ser 39. En la parte superior derecha puede aparecer un número, puede que no aparezca. Si no muestra su número, entonces la carga eléctrica va a ser neutra, como en el caso de este potasio. Si sucede que aparece un símbolo más o un número al lado del más, por ejemplo más 2, más 3, más 4, lo que tenga, va a hacer referencia a un catión, o sea, su carga es positiva, por lo tanto es un catión y por lo tanto pierde. Si el número es negativo, menos 2, menos 4, menos 6, vamos a estar hablando de un anión. Es negativo, es un anión, por lo tanto gana. Para resolver las tablas que les proponen en los ejercicios, deben recordar estas fórmulas que vamos a ver a continuación. En estas fórmulas lo que nos estamos planteando es resolver, encontrar este número Z, este número A, o en nuestro caso, posteriormente, el número de neutrones. Ya vamos a hablar de ellos. Entonces la primera fórmula va a ser muy fácil. Z, que es el número atómico, va a ser igual al número de protones. O sea, Z igual a P. Siempre vamos a tener Z igual a P. Entonces, en este caso, tenemos el ejemplo del 19 como número atómico del potasio, entonces el número de protones del potasio es 19. La segunda fórmula va a ser para determinar la masa A. Para determinar la masa vamos a utilizar bien sea la Z, el número atómico, o la P. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que Z es igual a P. Entonces cualquiera de estos dos números va a ser el mismo, más el número de neutrones. Más adelante vamos a ver que en los ejercicios que les plantean o tenemos A o tenemos N. Uno de estos dos elementos deben ser los que tengamos. Si no tenemos ninguno de los dos, va a ser prácticamente imposible que resolvamos la tabla. Para determinar N, entonces vamos a tener que restarle a la masa
el número de protones o el número atómico, que ya dijimos que son los mismos. En este caso, entonces, restamos la masa con uno de esos números. ¿Qué sucede cuando tenemos determinados ya Z, N y A? Cuando ya sabemos esos valores, entonces debemos empezar a determinar las cargas. Si nuestro ejercicio plantea que el elemento no tiene ninguna carga eléctrica, como en este caso aquí del potasio, entonces el átomo va a ser neutro y no va a aparecer ningún número. En ese caso vamos a tener prácticamente la mitad de la tabla lista. ¿Por qué? Porque la P va a ser igual a la E. Y como la P es igual a la Z, como acabamos de decir aquí arriba, entonces vamos a tener que estos tres valores P, E y Z van a ser exactamente los mismos. Es diferente si tenemos cationes y aniones, es decir, si tenemos en este espacio un número positivo o un número negativo. En esos casos, entonces, vamos a tener que determinar los electrones utilizando la fórmula de P menos el catión, que sería la carga positiva. Si yo tengo aquí un más 2, entonces ese va a ser el número del catión que yo voy a restar. Eso es muy importante que lo recuerden. Si aquí es más 2, entonces lo que voy a tener que hacer para determinar E va a ser restar. Entonces en este caso tendría que restarle aquí menos 2. Es decir, aquí aparece más, aquí lo resto. Caso contrario, cuando yo tengo un anión, si yo tengo aquí un menos 2, en el ejercicio voy a tener que sumarlo a la P, al número de protones. En ese caso, entonces, aquí yo tendría un menos 2. Perdón. En este caso aquí, entonces, yo tendría un más 2. Aquí está negativo, en este está negativo, y en este lo tengo que sumar para determinar estos electrones en la tabla. Vamos a borrar aquí. Muy bien. Cuando lo que yo tengo es el electrón y necesito determinar P, el número de protones, entonces voy a decir que va a ser igual a los electrones menos el catión. Seguimos la misma fórmula de ahora. Entonces, si aquí tengo un más 2, aquí voy a restarlo. Menos 2. E menos 2. Si tengo un anión, entonces P va a ser igual a E más el anión. Si tengo un menos 2, va a ser P igual a E más 2. Como les decía anteriormente, el ejercicio que les plantee su profesor debe tener mínimamente la información de la masa o del neutrón. Si ninguno de los dos elementos se encuentra, va a ser difícil, prácticamente imposible, determinar el resto de la tabla. Entonces, siempre fíjense que en la tabla aparezca el valor de A y el valor de N. El valor de Z, por lo general, no se los van a entregar, pero va a ser muy fácil localizarlo en una tabla periódica. Aquí, en este ejemplo de una tabla periódica de Internet, pero que es similar a las que existen en físico, vemos que aquí tenemos el número atómico del bismuto, en este caso, que sería 83. Con eso ya tenemos un valor para poder determinar el resto, porque sabiendo que el número atómico del bismuto es 83, también sabemos que el número de protones es 83. Con eso ya podemos determinar A o N
dependiendo del valor que nos haya dado el profesor. Veamos unos ejemplos. Esta es una tabla que le solicitaron a un estudiante. Entonces, como decimos al principio, Z va a ser igual a P. Por lo tanto, en estas tablas, en algunos ejercicios, en dos ejercicios que ya habíamos resuelto, vimos que el 83 del bismuto va a ser el mismo del número de protones. El número del francio, 87, va a ser igual al número de protones, 87. En el caso del francio, vemos que no tenemos ningún número en la parte superior derecha. Por lo tanto, es un átomo neutro. Por eso aquí aparece de nuevo el 87. Porque el electrón va a ser el mismo. P va a ser igual a E, va a ser igual a Z. En el ejercicio del bismuto, podíamos ya determinar, buscando en una tabla periódica, que el bismuto tenía el número 83. Por lo tanto, el número de protones es 83. Como el bismuto no tiene una carga, entonces también va a ser un átomo neutro. Por lo tanto, E va a ser igual a 83. En estos casos ya va a ser totalmente fácil localizar A y N. En nuestros casos no recuerdo cuál era el valor que nos habían dado, pero cualquiera de los dos que hubiera sido ya nos sería mucho más fácil determinar. Por ejemplo, digamos que nos dieron el valor de N, 126. Necesitamos localizar A. Entonces vamos a la tabla y decimos que A va a ser igual a P o Z más N, es decir, 83, que también está en la Z 83, o que está en el electrón que es 83, lo sumamos con 126 y nos va a dar 209. Vamos a ver un caso en el que tenemos este símbolo de más, que está solo. En este caso vamos a entender que la carga es positiva, es decir, que tenemos un catión y que su valor es 1. En el caso del cromo aquí vemos que es 2, pero en el caso del azufre es solamente 1. El azufre, si lo buscamos en una tabla periódica, va a tener el número 16. Con el número del elemento vemos que tenemos 16 protones. Y ya con estos elementos podemos empezar a determinar cuál es el valor de N. ¿Sí? Tenemos A, que es lo que nos están entregando, y necesitamos N. Entonces N va a ser igual a, en este caso a 32, menos P o Z. Por lo tanto, el valor de N va a ser 16. En este caso, entonces, como tenemos el valor ya de A, de Z y de N, que son los más importantes, ya podemos determinar el valor del electrón. Decimos que tiene una carga positiva de 1. Nos vamos entonces a determinar E y decimos que E es igual a P menos el catión, porque estamos hablando de una carga positiva. Entonces, P va a ser 16 y la carga es 1, por lo tanto le vamos a restar 1. Es decir, que el electrón va a tener un valor de 15. Veamos ahora un ejemplo de un elemento que tenga el número 2. Por ejemplo, el cromo. Como no tenemos el valor de Z, ni el valor de P, ni los otros dos valores, solamente tenemos un valor, entonces vamos a tener que recurrir a la tabla periódica para poder saber cuál es el valor del cromo en la tabla periódica, cuál es el número del
el número atómico. Buscando en una tabla periódica, entonces sabemos que el cromo tiene un valor de 24. Ese es su número atómico. Y su número atómico es igual al número de protones. Entonces ya tenemos 3 valores aquí cubiertos. Ahora debemos localizar n. Entonces volvemos a nuestra fórmula. N es igual a, en este caso sería 52, menos P o Z, cualquiera de los dos que son iguales. Entonces, 52 menos 24 nos va a dar como resultado 28. Entonces podemos determinar ahora que el valor de n es 28. Con estos datos ya completos, entonces podemos determinar la cantidad de electrones siguiendo la tabla que tenemos aquí. Entonces, nos fijamos que el cromo tiene una carga positiva de +2. Por lo tanto, es un catión, por lo tanto debemos restarla al valor de P. En este caso sería 24. Entonces, 24 menos 2 nos va a dar como resultado 22. De esta forma ya tenemos completa nuestro cuadro en estos dos ejercicios. Les propongo que resuelvan entonces estos que están faltando. Veamos que en este caso del molibdeno tenemos el valor de A, en el caso del selenio tenemos un valor N y también nos están dando un valor de P, por lo tanto ya nos están dando un valor de Z. Y en el valor del cobre nos están dando el valor de N. Entonces se cumple la regla que decíamos que debe tener o A o debe tener N. Si ya nos dan algún otro valor, pues ya es un valor adicional que nos va a evitar tener que ir a la tabla periódica, pero siempre es importante tener la tabla periódica cerca para comprobar que estemos haciendo el ejercicio correctamente. Vemos que el selenio tiene una carga negativa, por lo tanto sería un anión, por lo que deberán sumarle al valor de P. Espero que haya quedado claro, que les haya servido, que puedan resolver estas dudas, puedan resolver tablas en futuras ocasiones y que les pueda servir para sus exámenes. Recuerden que estas tablas las van a tener que memorizar y van a tener que mecanizar un poco este tipo de ejercicios. Después de un tiempo él se va haciendo un poco más mecánico y va siendo un poco más fácil.